Una historia profunda que te hará reflexionar. El tiempo es un tren en constante movimiento. No espera. No se detiene. No regresa. Cada día tomamos decisiones que nos acercan o nos alejan de nuestro destino. Pero, ¿qué pasa cuando nos encontramos en el último andén? Con la última oportunidad frente a nosotros, ¿seremos lo suficientemente valientes para subir a bordo? Bienvenidos a Cuentos del Alma, donde cada historia nos enseña algo sobre la vida. Antes de comenzar, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que no te pierdas ninguna de estas reflexivas historias. Si este cuento resuena contigo, déjanos un like y comparte para que más personas puedan reflexionar sobre sus propias decisiones. Ahora, prepárate. El tren está a punto de partir. El viento helado barría la desierta estación, haciendo que las hojas secas crujieran bajo los pocos faroles titilantes. En los bancos de madera gastada, apenas un par de viajeros esperaban en silencio, envueltos en bufandas y pensamientos. A lo lejos, el silbido del tren rompió la quietud de la noche. Era el último de la jornada, aquel que nadie esperaba con ansias, pero que aún así llegaba, imponente y puntual. Entre los pocos pasajeros, un hombre se mantenía de pie, con las manos hundidas en los bolsillos de su abrigo. Su mirada perdida no seguía el vaivén de los relojes ni el ritmo de los anuncios por megafonía. En su mente, algo más pesado que la maleta que llevaba lo retenía en aquel andén. El tren se detuvo con un chirrido metálico. Las puertas se deslizaron lentamente, invitando a los indecisos a subir. Pero el hombre no se movió. Recordó su vida hasta ese instante. Las oportunidades desperdiciadas. Los caminos que no tomó. Las palabras que nunca se atrevió a decir. Todo lo que lo había traído hasta este momento parecía una larga cadena de dudas y arrepentimientos. Subir a ese tren no era solo un trayecto más. Era una elección. ¿Seguiría anclado a su pasado o se atrevería a cambiar su destino? A su alrededor, los pasajeros subían sin dudarlo. Algunos llevaban consigo la emoción de un nuevo comienzo. Otros, el cansancio de un largo día. Pero él seguía allí, inmóvil, sintiendo como su vida pendía de una decisión que parecía imposible de tomar. El reloj marcó el último minuto antes de la partida. Las puertas comenzaron a cerrarse. Era ahora o nunca. De pronto, una voz grave y tranquila los sacó de su trance. «Es ahora o nunca, hijo». El hombre giró la cabeza y vio a un anciano sentado en un banco, con un sombrero viejo y una maleta de cuero desgastada. Sus ojos reflejaban la sabiduría de alguien que había aprendido demasiado tarde el valor de tomar decisiones a tiempo. «Si no subes a este tren, puede que no haya otro», continuó el anciano. «Y créeme, no hay nada peor que vivir preguntándote, ¿qué habría pasado si?». El hombre sintió un escalofrío recorrer su espalda. El tren dejó escapar un último resoplido de vapor. Era el último aviso. El anciano se levantó con esfuerzo. Tomó su maleta y avanzó lentamente hacia las puertas del vagón más antiguo. Parecía conocer cada detalle de ese tren como si fuera un viejo amigo. El hombre observó su silueta desaparecer entre los pasajeros. Algo dentro de él gritaba que no debía quedarse allí. Sin pensarlo más, corrió hacia la puerta justo antes de que se cerrara. Saltó al interior con el corazón latiéndole en la garganta. El tren arrancó con un suave vaivén. Afuera, la estación se desvanecía en la noche. Al volverse, el hombre vio al anciano sentado junto a la ventana, con una leve sonrisa en el rostro. «Bienvenido a bordo», dijo, mientras el tren se alejaba en la oscuridad. El traqueteo del tren marcaba el paso implacable del tiempo.
Cada tic-tac del reloj de la estación resonaba en la mente del hombre que acababa de subir. Se dejó caer en un asiento de madera gastada, sintiendo como el aire cálido del vagón contrastaba con la frialdad que aún llevaba en la piel. A través de la ventana, las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas fugaces. Todo seguía en movimiento, sin importar su angustia, sus dudas o su indecisión pasada. Porque el tiempo no espera. Porque la vida no concede pausas. Los relojes no se detienen para nadie. Cerró los ojos y respiró hondo. Había subido al tren. Pero, ¿hacia dónde lo llevaría? El crujido de la madera lo sacó de sus pensamientos. Frente a él, el anciano que le había hablado en la estación acomodaba su sombrero. Con una mirada tranquila y penetrante. «Veo que decidiste no quedarte atrás», comentó, con una sonrisa casi imperceptible. El hombre asintió en silencio, sin saber qué responder. No todo el mundo se atreve a tomar el último tren, continuó el anciano, fijando la mirada en la ventana. Algunos se quedan en el andén, convencidos de que habrá otra oportunidad, hasta que descubren que ya no hay más trenes que tomar. Sus palabras tenían un peso extraño, como si no hablara solo de trenes, sino de la vida misma. El hombre sintió un escalofrío. ¿Quién era ese anciano? ¿Cómo podía conocer tan bien sus miedos? El anciano suspiró y apoyó las manos sobre su maleta de cuero envejecida. «Te haré una pregunta», dijo, clavando sus ojos en los del hombre. «Si este tren te llevara exactamente al lugar donde siempre has querido estar, pero no supieras qué encontrarás al llegar, ¿seguirías adelante?» El hombre sintió que su boca se secaba. ¿Cuántas veces había soñado con escapar? ¿Cuántas veces había deseado un nuevo comienzo? ¿Pero se había detenido por el miedo a lo desconocido? El anciano sonrió con calma. «La vida es un tren en marcha. Muchacho, no necesitas saber exactamente a dónde te lleva. Solo necesitas estar dispuesto a seguir adelante». Las palabras se quedaron flotando en el aire, como una verdad tan simple y a la vez tan profunda que le resultaba difícil de asimilar. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía una dirección. El tren avanzaba por la noche, y con cada kilómetro recorrido, el hombre sintió como su pasado se desvanecía poco a poco. Recordó los errores que lo atormentaban, las oportunidades que había desperdiciado, las palabras que nunca dijo y las decisiones que nunca tomó. Cada una de ellas lo había mantenido atado, incapaz de avanzar. Pero ahora estaba aquí, en este tren, en este momento. El pasado no podía cambiarse, pero el presente sí. El anciano lo observó en silencio, como si pudiera leer sus pensamientos. «Deja ir lo que ya no puedes corregir», le dijo con suavidad. «Si sigues cargando con el ayer, nunca tendrás fuerzas para sostener el mañana». El hombre miró por la ventana. Por primera vez en su vida, sintió que estaba listo para seguir adelante. El tren seguía su marcha, pero en la mente del hombre, una batalla se libraba. Miró sus manos entrelazadas y sintió un nudo en el estómago. «¿Qué pasa?», preguntó el anciano, sin apartar la mirada de la ventana. El hombre suspiró. «No sé si tomé la decisión correcta». El anciano soltó una risa suave. «¿Sabes cuántas personas han dejado pasar su tren porque el miedo les dijo que no estaban listos?». El hombre no respondió. Sabía la verdad. Lo había visto antes. Lo había sentido. El miedo. Ese susurro que detiene los pasos. Que congela las oportunidades. Que convence a tantos de quedarse donde están. Incluso cuando saben que ese no es su lugar. El anciano volvió a hablar. Con un tono sereno pero firme. «El miedo nunca desaparece. Pero si dejas que te controle, te arrebatará cada oportunidad que la vida te regale.
El hombre sintió un escalofrío. ¿Y si nunca volvía a tener una oportunidad como esta? El tren redujo la velocidad. Desde la ventana, el hombre vio otra estación en medio de la nada. Una figura solitaria esperaba en el andén, mirando en dirección al tren con duda en los ojos. Era un joven. Parecía luchar consigo mismo, como si una parte de él quisiera subir y la otra estuviera paralizada por el miedo. El anciano lo observó en silencio. ¿Ves? Ahí está. Otro viajero atrapado en la misma encrucijada en la que tú estabas. El hombre miró al joven y sintió una extraña conexión con él. El tren hizo sonar su silbato. El tiempo se agotaba, pero el joven no se movió. El tren empezó a moverse lentamente, y la figura en el andén se desvaneció en la distancia. El hombre sintió un peso en el pecho. Había visto su propio pasado reflejado en aquel joven. Un pasado que casi lo condena a quedarse atrás. El anciano volvió a hablar. Ese joven pensó que tendría más tiempo. Pero el tiempo nunca pregunta si estás listo. El hombre sintió un nudo en la garganta. ¿Cuántas veces había creído lo mismo? ¿Cuántas veces había dicho mañana? Hasta que se quedó sin mañanas. La vida es así, continuó el anciano. O saltas con fe, o te quedas viendo cómo el tren se aleja. El hombre cerró los ojos un momento y respiró profundo. No quería seguir viviendo con arrepentimientos. No quería perder más oportunidades. El tren avanzaba a través de la oscuridad de la noche, pero en su interior, una luz comenzaba a encenderse. Había elegido subir. Y ahora estaba listo para seguir adelante. El hombre miró su reflejo en la ventana. Ya no veía a alguien atrapado por el pasado. Ya no veía a alguien consumido por el miedo. Veía a un viajero. Un hombre en camino hacia algo nuevo. El anciano sonrió. Ahora lo entiendes, ¿verdad? El hombre asintió. No sé qué me espera, pero sé que no quiero volver atrás. El anciano se acomodó el sombrero y miró hacia el frente. Entonces disfruta el viaje. El tren seguía avanzando, llevándolo lejos de todo lo que alguna vez fue, pero más cerca de todo lo que aún podía ser. Y en su corazón, por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. El sonido del silbato resonó en la noche, un eco que se extendía en la inmensidad, como si anunciara algo más que la simple partida del tren. El hombre cerró los ojos un instante. Ese silbato no era solo el aviso de que el viaje continuaba. Era el sonido de un nuevo comienzo. A su lado, el anciano miró el paisaje que pasaba velozmente por la ventana. Cada silbato es un recordatorio, dijo con voz calmada. Un aviso de que la vida sigue adelante. Conoce nosotros. El hombre asintió. ¿Cuántas veces había dejado pasar oportunidades esperando un momento perfecto? Sin darse cuenta de que el momento perfecto era ahora. Se reclinó en su asiento y por primera vez en mucho tiempo, respiró sin ese peso en el pecho. El tren seguía su rumbo. Y él, por fin, también. El anciano se puso de pie, listo para bajar en la próxima estación. Antes de marcharse, dejó una última enseñanza. La mayoría de las personas viven creyendo que es demasiado tarde para cambiar. Pero el tiempo no es el problema. El problema es la creencia de que ya no hay oportunidad. El hombre lo miró fijamente. ¿Y cómo sabes si todavía hay oportunidad? El anciano sonrió. Si puedes hacerte esa pregunta, entonces aún tienes tiempo. El tren llegó a la estación y el anciano bajó sin mirar atrás. El hombre siguió observando por la ventana, viendo cómo el andén quedaba atrás, pero sin sentir nostalgia, sino gratitud, porque ahora lo entendía. Nunca es tarde para cambiar, a menos que decidas que lo es.
El tren de la vida nunca deja de moverse. A veces dudamos. A veces nos aferramos al pasado. Y muchas veces nos decimos que ya es demasiado tarde para intentar algo nuevo. Pero cada nuevo amanecer es un recordatorio de que todavía estamos a tiempo. Que aún podemos elegir un nuevo camino. El verdadero error no es tardar en cambiar. Es creer que ya no puedes hacerlo. Si esta historia tocó tu corazón, dale like. Suscríbete a Cuentos del Alma y comparte este mensaje. Nos vemos en el próximo cuento. Y recuerda, mientras sigas respirando, siempre habrá un tren esperando por ti. No tengas miedo de subir.